El doctor Tom Kirchhausen, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la época en que nosotros soñábamos con entrar al IBIC en Venezuela, un instituto venezolano de investigación científica que se proyectaba como un centro de excelencia en investigación. Él se fue primero que todos, se fue al IBIC y luego a Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, donde trabaja hasta ahora haciendo cosas extraordinarias como tratando de ver qué hacen las células a su nivel, a su escala, a la escala de la microscopía electrónica. Él nos va a hablar justamente sobre lo que se ve a ese nivel. Tom, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Quiero agradecerles a todos por la gentileza de estar hoy día aquí en la tarde y escuchar la presentación que quisiera hacer. En realidad fue una suerte para mí muy grande tener a mis ponentes anteriores aquí, porque voy a usar pedazos de la información que ellos les han dado para la presentación que quiero hacer ahora. Les voy a dar unos ejemplos de trabajo que estamos haciendo en el laboratorio en este momento. Voy a usar películas que estamos tomando de células y voy a combinar varios aspectos. Primero, en la primera charla que escuchamos hoy día, el doctor Esparza les mencionó a ustedes que él mira las células como si fueran unos modelos de datos. Y una de las diapositivas que él les mostró, había un esquema de una célula donde podían ustedes ver el núcleo de la célula, podían ver el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y la superficie celular. Yo voy a usar eso como un elemento para parte de la charla que voy a dar hoy en día. La doctora Prado Figueroa les mencionó el microscopio confocal y le mostró a ustedes unas películas estáticas. Yo voy a usar varios ejemplos de cómo estamos usando ese mismo microscopio para tomar películas de células, y las películas que les voy a mostrar son películas que estamos tomando en 2 dimensiones, como la que está aquí mostrada, y también les voy a dar un ejemplo de cómo usamos el microscopio para tomar películas en 3 dimensiones y en función del tiempo. Y finalmente, con la presentación del doctor Morales, me gustó mucho al final cuando mostró el ejemplo del origami, porque él no lo mencionó de manera específica, pero al final mostró un icosaedro, que era uno de los dibujos que estaba en la parte derecha de arriba. Y resulta que 2 temas de los cuales nosotros trabajamos, uno de ellos son unas canastitas intracelulares que les voy a mostrar, que tienen la misma geometría, y el otro es un ejemplo de viruses. Los viruses se organizan en su cascarón externo, como también el virus del HIV y el virus que les voy a mostrar, con unas estructuras geométricas que son fundamentales para la funcionalidad de estas células. Entonces yo lo que voy a hacer ahora mostrarles son 3 problemas en los cuales estamos trabajando. Si están interesados en más detalle pueden irse a este website que está aquí, de abajo, donde están varias de las películas que les voy a mostrar y también algunos de los temas que estamos trabajando. Son 3 temas que voy a tomar hoy día. Uno de ellos es el problema de tamaño celular. El segundo va a ser la organización del retículo endotelial dentro de la célula. Y el tercero va a ser visualización en tiempo real de cómo un virus entra a una célula. El primero es el problema del tamaño celular. A pesar de que suena quizás algo como normal y natural de preguntarse cuál es el tamaño de una célula y cómo cambia dentro del desarrollo del ciclo natural de una célula, cómo se divide, resulta de que este tema no ha sido abordado de manera experimental hasta, yo diría, los últimos años. Quizás es algo sorprendente, pero creo que el problema fue que no existían métodos experimentales para poder realmente establecer cuál es el tamaño de una célula a medida que se va dividiendo, o sea, pasa de la interfase a la metafase, anafase, telofase, y se vuelve a dividir en 2 células hijas. O sea, la pregunta básica, si yo tengo una célula que se divide en 2, ¿qué tamaño toman las células hijas y en qué momento se duplica el tamaño? El segundo problema que voy a abordar es el problema de la organización del retículo endotelial. El retículo endotelial es el lugar dentro de la célula donde se hacen todas las proteínas
que salen al exterior. Entonces, si uno piensa en hormonas, por ejemplo, estas hormonas son sintetizadas en la célula y tienen que llegar a la parte externa. Y eso sucede en este organismo, en esta organela celular. Bueno, todo el mundo pensaba que esta es una organela hecha de túbulos dentro de las células. Les voy a mostrar que eso no es cierto. En realidad es una combinación de túbulos y cisternas. Cambia totalmente la organización celular cuando pasa la mitosis, cuando se divide la célula, y se vuelve a reorganizar cuando tengamos las dos células hijas. Y finalmente les voy a mostrar el primer ejemplo que se ha logrado, en parte en esfuerzos en mi laboratorio, de ver cómo entra un virus en tiempo real a una célula como parte de la infección. Entonces, el primer problema va a ser el problema de tamaño celular. Entonces, este esquema simplemente simboliza una célula a medida que se va dividiendo. Entonces, tenemos los dos núcleos que se separan. Y la pregunta fundamental es, ¿qué le pasa a la superficie celular cuando existe esta división celular? ¿Y qué le pasa al volumen de la célula cuando se divide? Ahora, esto es algo que se puede ver de manera gráfica en esta película. Esta es una película tomada con un microscopio de fase. Y aquí lo que pueden ver es cómo esta célula que empieza como una célula única se está dividiendo en dos células hijas. Estas dos células hijas, en el momento que se divide, vuelve a tomar el tamaño de la célula madre. Entonces la pregunta en realidad es cómo sucede este fenómeno de división y qué le pasa al tamaño celular. Nosotros estamos escuchando hace unos minutos preguntas de matemáticas simples, ¿no? Aquí hay un problema simple topológico. Si yo tuviera una célula, que normalmente la puedo representar como un cilindro, que es la manera como están las células dentro de nuestros tejidos, o una placa cuando la crecemos de manera artificial en el laboratorio, cuando la célula se divide, antes de tener las dos células hijas, se vuelve en una esfera. Y hay una pregunta muy simple. Si yo tengo esta célula madre que se me divide, y si yo hago la hipótesis que el volumen no cambia entre este paso de estadio de esta fase a esta fase, que toma normalmente 45 minutos, ¿qué le pasa a la superficie celular? O sea, ¿esta superficie se mantiene o se reduce? Yo fui a mis colegas en el segundo piso y les pregunté, ¿qué le pasa a la célula? O sea, ¿qué le pasa a la superficie de la célula cuando entra la mitosis? Y este señor, que era un experto en mitosis, me dijo, bueno, es obvio, lo que sucede es que el área de la esfera, que es menor que el área de un disco, por supuesto lo que va a suceder es que se corruga, se hace como un acordeón, entonces el volumen se mantiene, hay corrugación, y cuando se dividen las células y tengan las dos células hijas, lo único que hago es separar esto en dos partes y la superficie que yo tenía en la célula simplemente se divide en las células hijas, ¿no? Es obvio. Bueno, yo le dije, bueno, eso no es cierto porque hemos hecho el experimento y eso no es lo que sucede. Entonces, con esa sentencia simple se derrumbó toda una hipótesis, digamos, un modelo que tenía mi colega por años y por años. Y entonces lo que quisiera hacer ahora es mostrarle dos experimentos que hemos hecho que fue la base de este resultado experimental. Lo que les voy a mostrar es un método de marcar la superficie celular con un compuesto químico que fluoresce. Entonces lo que vamos a ver es, usando el microscopio confocal, que lo vimos hace unos minutos, una sección óptica de la célula, y vamos a ver qué pasa en función al tiempo a la superficie de la célula. Entonces esto se ve usando un microscopio confocal, que es el que está mostrado aquí, es simplemente un objetivo que ilumina la muestra que estaría montada en esta zona de aquí. Entonces la luz le llega a la muestra, rebota y por un sistema óptico pasa a una cámara que está localizada en la zona derecha de este dibujo. Entonces esto nos permite analizar dentro del volumen de la muestra un solo plano. Entonces yo les voy a mostrar dos tipos de películas. Una de ellas es en un solo plano, a función del tiempo, y el segundo experimento va a ser moviendo para arriba y para abajo este plano óptico para poder tener una visión de volumen. Eso es lo que voy a usar para ver más tarde el retículo endotelial y cómo cambia durante la división celular. Entonces, en esta película lo que hemos puesto es simplemente poner en el medio este compuesto que se llama FM143, florece cuando se le pega a la superficie celular. Entonces, lo que aquí estamos viendo es igual que la película anterior en fase, ahora la vemos en un solo plano confocal. Entonces, lo que pueden ver es que la célula, a medida que se va dividiendo, aquí se está dividiendo, ¿no es cierto? Bien, de manera muy rápida, se divide.
y se nos dividen las dos células entre las dos células cilíndricas. Al mismo tiempo tenemos una especie de como burbujas que están apareciendo aquí, y esa es parte del proceso de recubrir, de retomar de nuevo la membrana que había entrado dentro de la célula, o sea que no es que se está corrugando, sino que está ingresando al interior celular, se divide en la célula y todo el material que estaba acumulado dentro vuelve a salir de manera muy rápida a la parte externa y con eso se recupera la superficie celular y luego las células se vuelven a extender. Entonces esto se puede medir. Entonces aquí usamos de nuevo, digamos, estadística muy simple. Entonces, simplemente medimos el área de la célula en distintos momentos de la película. Uno toma varias películas para tener estadística y en distintas fases de la división celular, por ejemplo, hay la zona de interfase, que era cuando la célula estaba extendida, podemos tener una serie de medidas. Tenemos una serie de medidas. Tenemos una serie de medidas que están, digamos, representadas en este eje. Le podemos tomar la estadística y el promedio. Podemos hacer lo mismo en la zona, en el momento que la célula está haciendo la división celular, o sea, que es la esferita, que ha bajado a la superficie, y cuando se recuperan las células, si yo sumo de nuevo el área de las dos células hijas, resulta que las dos células hijas tienen básicamente la misma área que la célula madre. Entonces es una medida muy simple que ha transformado totalmente la manera que tenemos ahora de entender cómo se dividen las células y cuál es el comportamiento del tamaño celular, la superficie a medida que las células se dividen. Ahora, ¿cómo se mantiene este tamaño celular? Si esta es una representación esquemática de la célula, y este es el núcleo, este es el retículo endoplásmico al cual voy a regresar, y esta es la membrana celular, en la zona externa de la célula hay unas canastitas que se forman basadas en una proteína que se llama clatrina. Nosotros podemos usar el microscopio electrónico para mirar qué apariencia tienen estas canastitas que se forman, que hacen unas vesiculitas pequeñas que cogen la superficie celular, lo ingresan y lo acumulan en estructuras internas. Cuando la célula se divide y aparecen esas ampollitas, lo que está sucediendo es que el material que se acumuló aquí dentro, que redujo la superficie celular, vuelve a aparecer en la parte externa de manera muy, muy rápida. Esta maquinaria que les voy a mostrar ahora, digamos, voy a mostrarles fotos que van a ver que se parecen muchísimo al origami que vimos hace unos minutos, es también el mecanismo por el cual va a ingresar el virus, que es la manera como les voy a mostrar al final, en la última parte de la charla. Entonces, estas son las canastitas que están, digamos, es la apariencia que tienen cuando uno las mira desde el interior celular a la superficie de la célula. Entonces, está hecho de facetas de hexágonos y pentágonos. Y con eso uno obtiene la curvatura que hace estas canastas, uno lo puede aislar, y son igualitas como el origami que vimos, solo que son en blanco y negro, no tienen los colores. Pero estas tienen también 60 copias, tienen 90 aristas, y son, digamos, de caras regulares. El mecanismo está representado en este dibujo. Entonces son unas canastitas que se van formando hasta que finalmente se separan de la membrana plasmática. Tenemos estas pelotitas, y estas pelotitas son las que han cogido la membrana del exterior celular y la llevan para adentro. De nuevo, es la misma maquinaria que cogen los virus y ingresan cuando hay infección viral. La animación que está aquí es para que tengan ustedes un sentido de cómo funciona esto. Digamos que ustedes son el interior celular, esta es la invaginación que se está formando y estas son las moléculas de clatrina, como se llama, que se están ensamblando, y a medida que se van ensamblando hacen este origami molecular. El tamaño de estos objetos es muy pequeño, tiene más o menos 1000 millonésimas de metro, así que por supuesto no se puede ver con el ojo, solo se pueden ver con microscopios electrónicos especializados. Y lo que es interesante de esta animación, que este es el tiempo que toma hacer una de estas estructuras dentro de la célula de cada una. Cada célula forma miles de estos objetos cada minuto, y esta es, digamos, la manera como se van formando, y es la manera como, digamos, aparecen las células. Ok. Hace unos años se descubrió una proteína que se llama la proteína de fluorescencia verde. Es una proteína que florece. Esta es una proteína que uno lo puede acoplar de manera genética a cualquier proteína en nuestro organismo. Para eso usamos los métodos de proteómica que escucharon ustedes al inicio. Y esta es una molécula que, si la ponemos en el microscopio de luz, florece y la podemos ver de manera óptica. O sea, no vamos a ver la molécula ella misma, lo que vamos a ver es la luz emitida por esta molécula.
Pero si yo lo pego, digamos, a las moléculas de clatrina o al virus o al retículo endotelial, puedo ver en el microscopio la apariencia de estas moléculas. Entonces, esta película es, por ejemplo, una película tomada de nuevo con el microscopio confocal, donde cada uno de estos puntitos que aparecen aquí es una de esas canastitas que yo se los puse en la animación. Esta película ha sido acelerada más o menos 30 veces, así que cada uno de estos puntitos toma más o menos como 1 minuto desde que se forma hasta que desaparece. Y lo que es interesante es que todas las células que existen, tanto animales como vegetales, siempre que tengan un núcleo, van a tener estas estructuras en su superficie externa, y ese es el método que se usa para introducir membranas, para introducir virus. La LDL, que es por ejemplo el mal colesterol, es también introducido por estos sistemas. Hay una hormona que se llama la hormona EGF. Si esa hormona no es introducida y falla el sistema, las mujeres, por ejemplo, desarrollan cáncer al seno. Ok. En nuestro laboratorio descubrimos una droga que se llama Dinosaur. No tiene realmente importancia la razón del nombre, pero cuando se pone esta droga, estas canastitas se congelan y ya no se forman. Entonces, esta fue una película que tomamos donde cuando pusimos el compuesto, en cuestión de 30 segundos para la formación de estas canastas. Ahora, esto se puede usar ahora para una serie de estudios clínicos, si es que uno está interesado en esto, o para este experimento para ver si es que estas canastas son o no necesarias para reducir el tamaño de la célula cuando la célula se va dividiendo. Entonces, el experimento es muy simple. Podemos coger una célula a la cual le permitimos que entre a mitosis y se forma una esfera y se vuelve pequeñita. Pero si yo pongo el compuesto en la célula, a medida que se va entrando a mitosis, se queda la célula grande, no se reduce. Entonces, es una manera simple de demostrar que esta formación de canastita era lo que era necesario para que ingrese a la membrana de la célula. En esta imagen, por ejemplo, el DNA está aquí indicado en azul, y lo verde era esta proteína de fluorescencia que lo acoplamos a la clatrina para ver dónde estaban las canastitas. También podemos medir volumen celular, y esto es también muy fácil, porque lo que podemos hacer es coger una célula y en vez de poner esta proteína de fluorescencia en la molécula que hace las canastitas, voy a usar otro truco genómico, que también fue mencionado al inicio, donde voy a directamente movilizar a esta proteína de fluorescencia a la superficie celular de esta célula. Entonces ya no va a estar en las canastitas, sino directamente pegado a la membrana plasmática. Y ahora puedo ver en células que están ya sea en interfase o en metafase o cuando se están dividiendo, dónde está la molécula. Entonces puedo ver, aquí es que está en la parte superficial, y ahora puedo usar el microscopio confocal y en vez de medir solo la posición de esta imagen en un plano, puedo mover el campo visual a través de todo el volumen de la célula. Con eso yo puedo medir ahora todo el volumen integrado, y eso me representa el volumen celular. Con esto tengo entonces imagen de este tipo y puedo ver que el volumen baja cuando entro en metafase y se regresa a interfase. La organización del retículo endotelial está mostrado aquí. Esto es una película tomada en 2 dimensiones. Este es las histonas, es el núcleo que está en rojo, y el verde es el retículo endotelial. Ahora, de nuevo, si uno se va a todos los libros, en los libros dice que el retículo endotelial es una colección de tubitos. Y esto la gente lo interpretó de esa manera porque cuando miraron fotos de este tipo, vieron, digamos, en un solo plano óptico unas rayitas como las que se ven aquí, y eso lo interpretaron como si fueran tubos. Pero si uno se pone a pensar de nuevo en geometría, regresando a la cuestión de entender matemáticas, y uno piensa en geometría en 3 dimensiones, yo creo que es fácil inmediatamente pensar que si yo tuviera tubitos, que lo estoy viendo solo en 2 planos, en 2 dimensiones, es un poco raro que los tubos estén siempre coplanares. Y lo más probable es que lo que yo estoy viendo es una sección de una cisterna a la cual la he cortado ópticamente, donde la cisterna está, digamos, pasando de un plano bajo a un plano alto. Y eso es realmente lo que está sucediendo, y eso está representado aquí. Esta es una célula de interfase, donde estos son los tubitos que uno ve en la célula de interfase,
mientras que en la célula de metafase, que es cuando está redonda, en vez de tener tubos, lo que tenemos son cisternas. Y esta imagen que está aquí la hemos obtenido simplemente usando el microscopio confocal, tomando imágenes en todos los planos. Esto lo podemos hacer en 2-3 segundos, así que es prácticamente una imagen instantánea en 3 dimensiones, y la transición de esta imagen a esta imagen de aquí la conseguimos tomando estas películas en 3 dimensiones en función del tiempo. Entonces, en realidad tenemos una película en 3 dimensiones en función del tiempo y en 2 colores, el DNA y el retículo endoplasmático. Y esto está representado aquí en las distintas etapas. Esta es la interfase, que eran túbulos, y a medida que voy pasando por los distintos estadios de división celular, uno puede ver que paso de este sistema reticular a este sistema digamos, de cisternas, que aquí lo vemos cortado simplemente en secciones de 2 dimensiones. Hemos usado una técnica de microscopía electrónica avanzada, en la cual podemos hacer reconstrucciones ahora tomográficas, igualito como cuando uno hace el CAT scan en pacientes humanos. Hemos usado los mismos métodos, pero a nivel microscópico, y esta es, por ejemplo, una reconstrucción de un pedazo del retículo endotelial, donde el verde es la cisterna y las bolitas moradas son los ribosomas que están acoplados al retículo endoplasmático. Y esta es una imagen tomada en una célula que estaba haciendo mitosis. Y esto es, digamos, un cambio ahora en el paradigma de cómo pensar